a hablar de bases de datos y hoy pues la idea es hablar un poco de la teoría de las bases de datos, pero principalmente conectarlas con Python. Bueno, para conectar lo que habíamos realizado la vez pasada, donde estuvimos trabajando con un motor de base de datos que era MySQL. Y miremos o recordemos este grafiquito que nos va a ayudar a clarificar un poco cómo trabajan esas bases de datos cuando tienen esta arquitectura cliente-servidor y cómo van a trabajar las bases de datos cuando no tienen esta arquitectura cliente-servidor, que es la que vamos a trabajar el día de hoy y es la que vamos a hacer la demostración conectándola con Python. Y Python pues trabaja ambas bases de datos, las que trabajan a través de esta arquitectura cliente-servidor y trabaja pues las que no se conectan de este modo, sino que son locales. Las trabaja muy similar. ¿Por qué? Porque finalmente entre ellas dos hay algo en común y es el lenguaje estructurado de consulta o el SQL, que pues también hicimos ahí un acercamiento con 4 instruccioncitas que nos permitían consultar lo que había en una base de datos, insertar un dato en la base de datos, borrarlo y actualizarlo. Entonces, tanto esas bases de datos que utilizan esta arquitectura que estamos viendo ahí en la pantalla y las que no utilizan esa arquitectura comparten en común el SQL, así que vamos a encontrar que el lenguaje SQL, o sea, las instrucciones que necesitamos para gestionar los datos en la base de datos, son las mismas instrucciones. Entonces, aquí están las instrucciones que estuvimos generando qué día, el lunes. Entonces, para ir conectando y ir entrando como en materia, entonces teníamos una sentencia que usábamos para crear las tablas o la tabla, porque no vamos a trabajar sino una. Otra instrucción que era el insert into para insertar datos a esa tabla, que pues se crea con create table. Otra instrucción que teníamos nosotros allá para actualizar un dato o un registro en la base de datos. Teníamos otra instrucción para borrar de la tabla algunos datos dependiendo la llave que nosotros hubiéramos puesto. Y una última instrucción que sirve para seleccionar o para extraer los elementos de una tabla o de varias tablas que están en una base de datos. Entonces, ya con esto nos vamos entonces a otra partecita y es, vamos a trabajar una base de datos local. Es decir, que si es una base de datos la que vamos ahora a trabajar el día de hoy, pues no va a tener esta arquitectura, sino simplemente va a tener un archivo donde está esa base de datos y a través del script que vamos a trabajar, pues se conecta. Pero de todas formas necesitamos algo con que gestionarlo para poder ver los datos. Pues les voy a invitar bueno, esto igual queda grabado, pero cuando están haciendo su ejercicio, eh, les voy a invitar a que descarguen esa, este pequeño browser de base de datos SQLite.
Ya pongo en pantalla, pues este es el entorno, pero voy a poner en pantalla también acá de dónde la podemos descargar. Aquí está la página. Y el que pues el que tengo ahí en pantalla, pues es este, BD Browser por SQLite. Y pues aquí tiene el enlace de descarga. Y pues uno baja el que necesita para el sistema operativo que necesita. Entonces, pues este SQLite tiene una versión todavía para 32 bits y pues la de 64 bits que seguramente es la que más van a descargar y para los demás sistemas operativos. Se, se descarga y se instala como cualquier otro software y eso nos va a traer este entorno. Este entorno lo que nos sirve es para trabajar con base de datos SQLite, es decir, así como hay un entorno como el que estamos viendo el lunes para trabajar con bases de datos MySQL, donde veíamos cómo crear las tablas, donde borrar, donde consultar de manera gráfica, pues para SQLite también. Esta base de datos es una base de datos local, es decir, no trabaja como servidor, como cliente servidor. Y eso nos va a facilitar de que podamos tener un archivo y el ejercicio que ustedes van a desarrollar me lo puedan enviar y se lo pueden enviar también a los compañeros docentes con el archivo para que pueda funcionar. Cuando trabajamos con el modelo cliente-servidor, pues obviamente necesitaríamos un servidor donde se va a conectar esa base de datos. Son dos soluciones. El que usa la arquitectura cliente-servidor, este muñequito, y otra que pues no tiene muñeco porque en realidad es una base de datos local, es un archivo local. ¿Por qué es bueno tener y trabajar estas dos soluciones? Porque eso va a depender del software que usted quiera desarrollar. Mire, si es un software que necesita conectarse o conectar varios usuarios y hacer consultas simultáneas de varias terminales, mm, digamos que un ejemplo, usted necesita tener una base de datos y tener en una red local o en una red extensa 15 clientes que se conectan a esa base de datos. Pues ahí la solución que le sirve es un motor de base de datos que tenga esta arquitectura. Llámese MySQL, llámese SQL Server, Oracle, cualquiera de esos, porque usted necesita centralizar los datos y tener varios clientes que se conectan aquí. Ahí en ese caso, pues no hay opción, toca tener una base de datos con esta arquitectura. Pero si es, por ejemplo, un software donde solamente usted necesita un cliente que se conecte en una base de datos pequeña, por ejemplo, en un computador, perdón, en un dispositivo móvil donde usted lo que necesita es que la persona que está jugando en un juego que usted haya realizado guarde el puntaje, guarde su usuario y no lo necesita en línea, si lo necesita ahí localmente, entonces la solución podría ser
esta, SQLite. Es la que vamos a utilizar para el ejercicio, pero aquí lo importante también es tener claro ese concepto de qué puedo usar bajo qué circunstancias. Bueno, por eso vamos a trabajarle a esta base de datos local para que el ejercicio que van a realizar para la tarea, pues lo podamos nosotros verificar porque ustedes enviarían el archivo de la base de datos y el código SQL para, perdón, el código Python para poder gestionar esos datos en esa base de datos que van ustedes a construir. Esto pues obviamente que lo que están viendo es como su nombre lo indica, un browser para SQLite, pero todavía no conectada con Python. Entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Yo para este ejemplo tengo una basecita de datos creada. Ya la pongo por acá visible. Mm, Y ya, ya la estoy buscando por aquí. Eh, este, Aquí esa base de datos está aquí en C, user, y se llama personas. Este archivo es el que contiene mi base de datos porque es local. Bueno, ya en un momentico les comento cómo crean la de ustedes a través del código, pero finalmente van a tener un archivo acá. Bueno, yo tengo varios archivitos acá, pero vamos a trabajar con esta. Entonces, file, vamos a abrir la base de datos y le voy a pasar aquí la dirección donde la tengo. Por aquí está una que se llama personas. Y bueno, y ahí abrió la base de datos. Y lo primero que me muestra es las tablas que tengo ahí. Pues no hay sino una tabla. Es como ya simulando el ejercicio que vamos a hacer para la tarea. Solo una tablita. Y esa tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5 campos. Para este caso yo le puse aquí número de identificación, nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento. Para el caso de la tarea, pues en un momentico miramos la guía a ver qué es lo que hay que hacer. ¿Mm? Y por acá nosotros tenemos una pestaña que me permite ver los datos que contiene esa base de datos. Está por aquí. Y por acá tengo una opción para escribir el código SQL, así como la opción que teníamos que día por allí. El lunes que teníamos una opción para también escribir código SQL, pues este editor es muy parecido, lo que pasa es que este es especializado para una base de datos local. Eso, ¿qué es SQLite? Porque hay pueden haber más bases, pero este se conecta con la infraestructura de SQLite. Bueno, eh, vamos a probar las cuatro sentencias SQL que estábamos viendo qué día. Entonces, si yo quiero decirle a esto que me muestre todos los elementos de la tabla y necesito hacer la sentencia, entonces le voy a decir select asterisco de la tabla. Entonces voy y miro cómo es que se llama la tabla. Acá, entonces se llama personas en minúscula y plural. Entonces escribo aquí personas, selecciono esto y lo ejecuto aquí con este play. Y aquí en la parte de abajo, entonces encuentro los resultados de las sentencias que voy agregando.
Listo. Ya esa está aprobada, ya miramos la otra vez cuál era la estructura, no nos vamos a detener ahí, pero repasarlas porque, bueno, ahorita las vamos a poner en el código y pues no pueden aparecer allá por arte de magia sin saber de eso de dónde viene. Entonces, vamos a hacer una para insertar, entonces pues hay que decirle inserinto. Bueno, ahí ella me va poniendo como las opciones. Entonces es insert into. ¿En dónde voy a insertar? Pues en personas, que es la única tabla que tengo. Bueno, ahí la puedo ir seleccionando. Y por la sintaxis de la sentencia tengo que poner esto entre comillas, entre paréntesis, los campos que a los cuales les voy a insertar datos. Entonces, bueno, uno de esos campos es número de identificación. Entonces, me toca llevarme el nombre por acá. Voy a, por acá tengo el nombre de los campos. Estos nombres de los campos, pues son los que dicen acá, mira. Número de identificación, nombre, primer apellido, segundo apellido y fecha de nacimiento. Y eso lo voy colocando acá. Y luego le voy a pasar los valores. Bueno, para que me queden mayúsculitas, le voy a poner aquí. Y le voy a mandar los valores. Los valores los tengo que enviar en el orden que le estoy pasando los campos. Entonces, el número de identificación, pues como es un número, vamos a ponerle cualquier número, ahí ese está bien. Separo con coma y como los demás campos que voy a poner, yo los declaré textos. Entonces, eh, los meto entre estas comillas. Entonces, por aquí vamos a colocar el nombre Kevin, el apellido Vargas puede ser, el segundo apellido lo vamos a poner mm, Pérez, eso, y la fecha de nacimiento le vamos a poner 1977, eh, 12 de diciembre de 1977. Listo, voy a seleccionar acá y ahí me está indicando con esto de que la ejecución finalizó sin errores. Pero bueno, necesitaríamos saber si efectivamente ese dato llegó. Entonces, vamos a ver a dónde quedó. Está aquí, está Kevin Vargas Pérez y con la fecha de nacimiento que le pusimos. Entonces, vamos a probar aquí mediante este editorcito para SQLite eh, esta sentencia de actualizar, que ya la habíamos visto. Vamos a dejarle estos datos para que nos rinda. Y aquí le vamos a decir que el registro que vamos a actualizar es precisamente este que acabamos de crear. Entonces voy a tomar por aquí la llave y lo cambio acá. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Pues que en la tabla personas actualice el nombre y el nombre lo va a actualizar con este nuevo que es Pedro. El primer apellido lo va a llamar Hernández, Ruiz, fecha de nacimiento, la que está ahí. Bueno, cambiémosle el nombre de Pedro porque ya tengo varios Pedros ahí como para que se note. Entonces, le vamos a poner Luisa, no tenemos ningún nombre de una mujer, entonces pongámosle Luisa. Y aquí importante es que le vamos a hacer igual a, a la identificación de ese registro, que es este número. Entonces, bueno, ejecutémoslo por aquí y volvamos por aquí para que nos muestre los cambios. Entonces, por aquí está Luisa, no teníamos ningún nombre de ninguna mujer, ya aparece ahí. Listo, entonces así es como actualizamos y por último vamos a borrar. Entonces, para borrar debemos utilizar la sentencia delete, decirle el nombre
el nombre de la tabla donde vamos a borrar e indicarle cuál fila es la que vamos a borrar. En este caso, pues vamos a borrar esta primera y debemos pasar el campo llave para poderlo hacer. Entonces, lo hacemos así, seleccionamos este par de o este comando y lo ejecutamos. Se supone que ya ese registro que estamos borrando, que era 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9, ya no está acá. Listo. Esas son las operaciones CRUD por su nombre en el inglés, por sus siglas del inglés. Esas operaciones CRUD las vamos a hacer desde nuestra base de datos, pero pues conectando con Python. Y vamos a dejar esto abierto intencionalmente, este editorcito aquí abierto, porque ahorita eso nos va a producir una fallita y es ahí donde quiero explicarles, o se nota más claramente que en efecto esta es una base de datos local, por lo que va a pasar. Pero bueno, vamos allá. Entonces, para este caso, voy a explicar este código. Este código va a estar disponible para todos ustedes para que lo puedan tomar como referencia para poder hacer su trabajo, para que no tengan que arrancar desde cero. Aquí ya hay una versión que está funcionando. Ustedes lo que deben hacer es las adecuaciones para que cumpla con lo que se solicita en la guía. No tiene interfaz gráfica, por supuesto, porque si hacemos todo el ejercicio, pues no tendría sentido, no tendríamos la oportunidad de practicar, sino que sí podemos arrancar sobre esta base. Listo, entonces vamos allí. Bien, antes de iniciar a, a recorrer este código, eh, me parece muy bueno que volvamos a repasar un poquito esto. Esta arquitectura modelo vista controlador, porque bueno, en el código van a encontrar esta misma estructura. Para efectos de la tarea, si ustedes me preguntan, ¿es obligatorio utilizar la, el patrón de desarrollo modelo vista controlador para efectos del ejercicio? La verdad es que no es necesario, no es obligatorio, porque pues cada uno va desarrollando su propio estilo de programación. Que entonces, ¿por qué lo vemos? Lo vemos porque es el patrón de diseño que en la industria del software más se usa. ¿Que por qué lo usan más? Pensando en el mantenimiento. Eh, ¿Por qué pensando en el mantenimiento? Porque si hay una falla en el desarrollo o no hay falla, pero se necesita agregar nuevas funcionalidades, nuevos requisitos funcionales, o se necesita arreglar algo no funcional, como por ejemplo un botón que el usuario ya no lo quiere rojo sino verde, pues usted, como tiene eso estructurado en este patrón de desarrollo, pues va a afectar en la vista. O sea, usted directamente, si no, pues si es algo de la vista, del entorno, de la gráfica, de la interfaz gráfica del usuario, pues usted va directamente es a la vista, ¿sí? Pero claro, si usted tiene alguna falla en la conexión a la base de datos, entonces pues usted no se va ni a la vista ni al controlador, sino va directamente al modelo. Claro que nosotros vamos a tener solamente 3 archivos y vamos a hacer un cruce sobre una sola tabla, pero si tuviéramos que hacerlo para unas 300 tablas en un modelo de base de datos, pues todo en un archivo sería una locura hacerle eh, alguna actualización a eso. ¿M? Entonces, por eso, si ustedes se acostumbran a utilizar ese patrón de diseño, pues seguramente van a tener muchos beneficios. Entonces, listo, eso era
recordar por lo que estábamos viendo el lunes esto, y ahora sí nos vamos acá. Entonces, lo primero, bueno, esta es otra de las cosas. Hay que trabajar el modelo, el controlador a la vista, y así como se ve ahí en la imagen, pues es el flujo de trabajo. ¿M? Mi costumbre, es solo mi costumbre porque ustedes desarrollan su estilo. Mi costumbre es iniciar por el modelo. ¿M? ¿Sí? Iniciar por el modelo y comenzar a trabajar el modelo contra la base de datos para ver si se me conecta, para ver si puedo ya insertar mis primeros datos desde acá. Luego, mi costumbre es trabajar sobre la vista, ¿m? Que me aparezca el menú, que me aparezca el tema de la interfaz gráfica, en fin. Y luego, por último, yo trabajo el controlador. Entonces, ya después conecto todo, pero eso, eso es muy independiente y cada uno desarrolla su lógica. Entonces, como les comento, pues como tengo esta costumbre de iniciar por el modelo cuando estoy haciendo los desarrollos, entonces voy a iniciar por el modelo. Bueno, el modelo es algo parecido a lo que están viendo en pantalla. Tengo por aquí el nombre del archivo. El nombre del archivo no es que tenga que llamarse modelo. No, es un modelo por obedecer este patrón de desarrollo. ¿M? Y porque, como dice acá el modelo, como dice acá en este mamarrachito, el modelo hace la conexión a la base de datos y hace ese intercambio de datos con el software que estamos desarrollando. Entonces, por eso es el modelo, pero no es porque el archivo se llama modelo, no, es más bien por lo que contiene. Bien, entonces, lo primero que vamos a trabajar en el modelo es la conexión o la librería que contiene las clases, los métodos para trabajar con su base de datos. Como les digo, en este ejercicio, en esta tarea, en lo que está planteado en la guía, dice que vamos a trabajar con SQLite, que es una base de datos local. ¿M? Porque pues nos permite practicar todo lo de las bases de datos eh, y enviar ese trabajito con la base de datos que van a crear a sus docentes y ellos van a poder ver el funcionamiento sin tener que conectarse a un servidor. Listo. Entonces, lo primero es este import. SQLite 3, que es, digamos, la librería más reciente que ha dispuesto los desarrolladores de Python para trabajar con ese tipo de bases de datos. Entonces, cuando usted haga el import SQLite, seguramente no va a estar instalado, entonces le va a decir, no conozco el módulo SQLite, no sé qué es eso. Entonces, si eso sucede, es porque no está instalado, es muy normal que no esté, porque como hay tantos motores de base de datos, entonces pues Python no trae ninguno instalado, sino a través del manejador de paquetes PIP, pip, escribiríamos pip install SQL.
y ponemos entonces install SQL acá. Bueno, con clic derecho. SQLite 3. A ver. eh, Bueno, entonces la instrucción es pip install SQLite 3. No sé si alguien tenga por ahí su Python y lo quiera intentar, a ver si le presenta algún error, porque bueno, aquí ya está instalado con PIP list, esta Profe, instrucción. pero hola, buenas noches, pero Sí. intentar hacerlo desde cero o lo que llevemos, o cómo es la cosa. Eh, abren su Python, un nuevo archivo, ¿sí? Sí, como si lo fueran a iniciar de cero, solo para mirar si les instala. Entonces, abren el archivo, lo guardan como un script de Python. Entonces, por ejemplo, prueba.py, así. Y aquí en la primera línea solo vamos a escribir esto, import, así, import Se escribe eso SQL. se escribe eso y se ejecuta. Se escribe eso y lo ejecuta, así. No debería generar error. Si genera un error, me cuenta a ver qué le genera para indicar cómo se instala. Es que pues aquí ya lo tengo instalado, entonces pues obviamente no me va a volver a instalar, pero en el caso de ustedes que no lo tienen, y para que ejecuten la instalación a ver si hay problema de una vez que quede acá cómo lo solucionamos. Ah, ok. Yo voy a intentarlo. A ver qué. Listo. Listo. Bien, entonces, de todas maneras, si les llega a molestar, pues, y en la primera vez les va a decir que no está el paquete instalado porque ese no viene con Python por defecto. Entonces, escribimos así, pipe install SQL3. Entonces es import SQLite 3. Sí, PY de Python, SQLite 3. Import y separado, no mayúscula. Ah, no. No, Separado, no. ¿sí? Separado así, el import de SQLite 3. SQLite 3. Guardamos y ejecutamos. Guardamos y ejecutamos.
simplemente me sale el SQLite 3 me sale en verde después del import Sí, y en la ejecutación pues me sale sí el punto azul y ejecutó correctamente, o sea, no me generó errores. usted ya lo tiene instalado ahí. Ujú. Listo. Listo. Entonces, quiere decir que esto ya lo podría trabajar. Bueno, de todas maneras, el primer paso, pues hacer la importación y mm, no seguir, si esto genera error, no seguir hasta que no se instale, se ejecute y no aparezca error, porque claro, si aparece aquí un error, pues ya no va a conectarse, no va a poder crear la base de datos, no vamos a poder hacer nada más porque pues se necesita ese paquete. Listo. Listo, listo. Entonces, vamos acá. Modelo. Listo. Enseguida, después de que tengamos funcionando nuestro SQLite, entonces lo que vamos a hacer es crear nuestra clase. Mire, la clase tiene la misma estructura de las primeritas clases que veíamos, por eso en esa primera unidad nos dimos ese trabajo de trabajar con esas clases porque las íbamos a tomar por aquí nuevamente. Y aquí lo que vamos a hacer es, pues, crear la clase y en el método constructor lo que vamos a enviarle como parámetro es el nombre de la base de datos que ustedes van a construir. Entonces, yo estaba trabajando con una base de datos que se llamaba personas. Ustedes le pondrán el nombre a su base de datos dependiendo sobre la que vayan a trabajar. Y aquí, entonces, vamos conectando con lo que dice la guía. Bueno, se va a entrar por acá. Me cerró la sesión. Entonces vamos a abrirla aquí y miramos la guía porque ahí ya necesitamos hacer algo que nos piden allá. Profe, perdón, hago una pregunta. Sí, Bueno, es que no entré a las 8:30 en punto, entonces me descontextualicé un poquitico. Contigo fue que entregamos la tarea ahorita que fue el 31, ¿verdad? Que fue la última. sí. Y Sí. esta es la primera, como la primera clase bueno, de la cuarta actividad, ¿sí? Y va la segunda. Hicimos una el lunes, pero pues por ahí quedó la grabación. Está ya aquí en el curso por si la requiere ver. Ah, vale, profe, es que estoy un poquitico como descontextualizado. Y el tema de esto Sí. es, bueno, en el pasado creamos fue como las Interfaz. interfaces y eso. Sí. ¿De qué trata? Esto es conexión a base de datos. Ah, ok, vale, Con, profe, gracias. listo. Listo. Entonces, aquí va el nombre de la base de datos, pero el nombre de la base de datos va a, la vamos a trabajar como dice acá.
Dice, elija uno de los siguientes temas y desarrolle la interfaz gráfica con Tkinter, implementando las funcionalidades de inserción que se solicita mediante SQLite estrictamente, para que todos trabajemos sobre el mismo SQLite, que es lo que estamos viendo allá en el código. Listo, entonces en el foro hay que avisar cuál base de datos va a trabajar para que no se parezcan o para que cada uno trabaje uno. Entonces está aquí la de empleados, la de estudiantes, la de productos, la de pacientes y la de municipios. Entonces elegimos un tema de base de datos y ese sería ya el nombre que hay que poner acá. Profe, qué pena una pregunta. Mm, ¿Sí? Antes de hacer lo de la codificación, primero se crea la tabla, sí. O sea, el No, modelo. eso lo vamos a crear aquí en la codificación. No, sí, pero lo de, me llama eso, la base de datos. Se No, crea. no, todo lo creamos acá. Yo pensé que tocaba crearla en el programa de SQ, Pro, no sé. Bueno, el que No, más se nos dijo. el que estamos viendo es solo para navegar por los datos y mirar que estén creándose, Esa. probar esto, ¿sí? Pero todo esto que estamos viendo aquí lo vamos a ver reflejado acá, ¿sí? Pero cuando lo No, yo vayamos a pensé que hacer, tocaba primero hacer eso. no, no, Ah, no, listo, señor. Ahora, listo. Lo que sí es que hay que ponerle nombre a la base de datos que se va a crear. Listo. Y ya, no necesitamos hacer más en la clase constructora de este modelo, sino pasarle el nombre de la base de datos. Y esto lo que hace es inicializarla, pero realmente necesitamos el nombre. ¿Cuál va a ser el nombre? El nombre que se le va a dar o que cada uno le va a trabajar a su base de datos o que van a modificar en este código que les voy a dejar es dependiendo que hayan elegidos. Aquí hay 5 temas. Pues por supuesto yo no voy a poner ninguno de esos nombres. Digamos que yo elegí personas. Entonces por eso lo puse acá. Luego viene ahora sí lo que dice por allí Kevin, creo que era Edwin, que cómo se crea la base de datos. Mire, es lo siguiente que hay que hacer, es definir una función o un método que se llama precisamente crear la base de datos. ¿Mm? El código que vamos a desarrollar hace desde la creación de la base de datos, la creación de las tablas y la inserción. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, nosotros como vamos a trabajar con el conector de SQLite que aquí importamos, le vamos a utilizar de eso este método que se llama connect, pero le vamos a pasar a connect el nombre de la base de datos, pero el nombre de la base de datos ya la estamos pasando por acá. Es decir que como en la clase constructora le pasamos esta base de datos, pues ya no necesitamos volver a escribirla, sino que aquí ya está y con esas que vamos a trabajar durante todo el ejercicio, con una sola base de datos, con la que definan ahí. ¿Sí? Y entonces aquí lo que estamos haciendo es diciéndole que a esa base de datos, a esa base de datos, le creemos la tabla. Aquí es donde cobra valor lo que veníamos haciendo estos días, porque aquí realmente lo que estamos diciendo que es como lo más complejo que tiene el manejo de las bases de datos y es pasar el código SQL, que es lo que tenemos aquí, que es un texto con las variables que nosotros necesitamos para trabajar con los requerimientos que estemos solucionando. Entonces, aquí es donde estamos poniendo este código que estamos qué día trabajando. Cuando creamos la tablita y que no sé qué cosas y
y entonces generamos aquí este código SQL. Este código es precisamente el que va acá. Ahí se alcanza a ver, es un texto con la sentencia. Entonces, aquí es donde necesitamos otro cambio, porque vamos a la guía, vamos a ir conectando esto con la guía, porque aquí en la tablita de abajo le dice, mire, dependiendo que haya usted escogido, le va a crear los campos. Entonces, los campos son las columnas. Entonces, si usted escogió el tema de empleados, su tabla debe llevar un ID, un nombre, unos apellidos, un número de celular y un cargo actual. Esos serían los campos para quien haya elegido la base de datos empleados. Que usted escogió fue estudiantes. Estudiantes, entonces le debe crear estos campos: ID, nombres, apellidos, número celular, fecha de nacimiento. Y así con los otros, dependiendo que haya elegido. Digamos que Edwin haya elegido empleados, entonces coge estos nombres de estos campos y esos son los que uno crea aquí. Aquí, entonces, ¿cómo le quedaría su sentencia? Pues sería create table if not exist. ¿Por qué esta instrucción aquí? Le está diciendo, vea, créeme la tabla si no existe. Si ya existe, déjemela quietica porque si me la va a borrar, pues la embarramos porque me borra los datos. No, si no existe, me la crea. Porque usted no sabe si existe o no existe. Entonces, si no existe, créeme la tablita, llámemela personas. No, pero es que yo elegí fue el tema empleados, que fue lo que de pronto Edwin haya escogido. Entonces, aquí ya no será personas, sino pues será empleados. Y luego usted le dice, el siguiente campo que yo necesito tener es el ID. Mire, se llama así, pequeñito, ID. Entonces, ese va aquí. Sería así, pero bueno, este no lo dañemos. Y lo deja como primary key. ¿Para qué? Como les comentaba, es el campo que no se repite. ¿Sí? Entonces, aquí le estamos diciendo a través del código cómo debe crear la tabla. Luego le pasa los otros campos. ¿Cuáles otros campos? Bueno, el ID ya lo tiene: nombres, apellidos, número de celular y cargo actual. Entonces, ya no tendríamos, bueno, este le podría servir. Luego pondría apellidos aquí. Luego aquí pondría número de celular. Y luego aquí, en vez de fecha de nacimiento, cargo actual. ¿Sí? Y así armaría la tabla para dar solución al requerimiento de la guía. Aquí hay un ejemplo, pero pues obviamente yo voy a trabajar con un poquito algo diferente, conservando pues la misma estructura, pero pues la idea es que cada uno pudiéramos adecuarlo a las necesidades que estamos desarrollando. Con esto, habiendo ejecutado esta instrucción, se crea la tabla si no existe. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí en estas instrucciones? Uno, primero que hagamos la conexión a la base de datos, y de hecho el método se llama connect. ¿Y qué necesita para conectarse a la base de datos? Pues el nombre de la base de datos. Eso sí es pues un poco obvio, porque si no le pasamos el nombre de el nombre de la base de datos, pues no sabrá dónde ir a conectarse. Bueno, luego, esto es ya costumbre en los lenguajes que trabajan bases de datos, y es generar un cursor. Un cursor, pues para nosotros de programadores, en realidad eso es una variable. Es una variable, pero esa variable lo que hace en realidad es indicar que en este archivo o en la base de datos que le esté pasando, la tenga en cuenta para luego ejecutar este ejecutar que la sentencia SQL. Entonces, en esta variable, lo que hace es coger esta conexión que tenemos aquí, y la conexión pues ya sabe qué base de datos va a usar, y la conexión de esa conexión ya sabe que va a utilizar
la librería SQLite 3 y luego ese cursor con esas características, que viene a ser, pues, bueno, eso realmente se construye, es un objeto, le pasamos este código para que lo ejecute. Entonces él va a coger y mira dónde está la base de datos con el nombre que le dimos y va a coger y me envía esa sentencia SQL y esa sentencia SQL es la que se va a ejecutar. Entonces, podría pasar que su sentencia SQL le quede con algún error de sintaxis. ¿Sí? Entonces usted dice, uy, pero ¿cuál error de sintaxis? ¿Será el código? ¿Será qué será lo que me está fallando? Porque aquí hay dos cosas. Una cosa es el Python, la codificación en Python, y la otra la codificación de su sentencia SQL. Entonces, como usted no la tiene clara, entonces puede coger esta sentencia SQL y la prueba, dice control C, y la prueba aquí. Esto es para eso, para probar. En realidad, uno pudiera hacer la tarea sin tener esto instalado ni nada de eso. Pero pues el tema es cómo pruebo si están los datos, cómo pruebo si borró, eh, mientras voy codificando, ¿no? Porque usted después de que ya tenga todo montado, sus opciones, sus funciones de borrar, insertar, pues se da cuenta si borró o no, porque cuando muestra los datos estarán o no estarán. Pero mientras está haciendo el desarrollo, pues usted va a tener que ir probando, porque si no, le queda muy complicado. Entonces, mire, aquí le vamos a decir que cree una tabla y vamos a hacer la prueba con beneficiarios. Para que la crea, a ver, la vamos a seleccionar y la voy a ejecutar. Me dice que tiene errores y es porque yo cogí y dejé esto por fuera. Hay que hacer la sentencia completa, y no, pues voy a quedar con errores de sintaxis. Entonces, acá, ejecutó con errores. Vamos a ver qué pasó. Vamos a mirar aquí en la estructura y en realidad no hay sino una. Digamos que aquí a ver. Fecha de nacimiento. La línea 13. Wow, data, ya, ¿qué le pasó? No entendí. A ver, ¿qué dice Creative Sonos? Aquí dice que hay un error. Mm, beneficiarios. Es que, ¿qué es lo que pasa? Que la tabla ya existe. Entonces no la puedo crear con el mismo nombre porque, pues, me va a decir que qué pasó ahí. Ese es el problema. Ella ejecutó sin errores. ¿Qué quiere decir? Que el código que estoy poniendo acá tiene esperanza de que sí funcione. Es decir, que este código ya está aprobado. O sea que si hay errores, no van a estar aquí. Entonces, para eso es que tenemos ese browser. Esa es la razón por la cual es. Por eso, Edwin. Es para eso, para probar. Bueno,
Entonces, Listo, profe, yo pensé que era. Qué pena. no, pero está bien porque ahí nos vamos sacando, dándole claridad a eso. Bien, entonces mire, otra cosita que aparece aquí que de pronto no hemos usado en la programación, porque bueno, vamos cada vez colocando más cositas, es este bloquecito que se llama tree except. Vea, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos programando, y ojalá ustedes lo cojan por costumbre de utilizar este bloquecito, hay veces que hay situaciones que a uno como programador se le salen de las manos. Por ejemplo, que en este caso, que usted eh, le pasó el nombre de la base de datos, todo bien, pero cuando va a hacer la, la inserción de la tabla, el archivo ya no exista. ¿Por qué no existe? Porque de pronto otro programador lo borró, porque hubo una anomalía y el archivo no fue bien creado, pasó algo, pero eso no lo puede prever usted. Entonces, para que su programa no entre en pánico y, y no pueda seguir, entonces le coloca esta excepción, y esta es una excepción donde le está diciendo, mire, intente, este try que está aquí se podría como expresar como, oígame, intente este código de aquí hasta donde encuentre el except, pero si no lo llega a ejecutar, saque un error, pero no detenga el programa, sino siga mostrando el menú, permítale al usuario intentar nuevamente, pero no se paniquee, o sea, no, eso se llama hacer un software resiliente, quiere decir que usted pueda prever lo que puede prever para que no pase, pero lo que no puede, le dé una salida. Es lo que pasa aquí. Entonces, ¿por qué se acostumbra aquí? Hombre, porque es que en la instrucción usted puede tener un error. ¿M? Bueno, no inserta, pero no pare el programa. Deje los demás funciones del menú trabajando. Entonces, permítale, bueno, no inserte, no cree la tabla, pero pues si ya hay datos allá, permítaselo leer. Intente permitirle actualizar. Bueno, no le cree la tabla. Ya el programador revisará y mirará cuál es el error. Pero eso se logra con estos manejos de excepciones. Esto es manejar las excepciones y hace parte de ese tema que se llama generar o crear o construir software resiliente. Entonces, en este bloque, le digo que es lo que tiene que intentar, eso siempre va acompañado de este except para informar qué errores pasó. Listo. Y eso es toda la función. La función no hace sino crear la, la basecita de datos con esa tablita. Y lo hace siempre y cuando no exista. Aquí sí es importante hacerlo porque si ya existe, va a generar un error como me pasó a mí ahorita que se me olvidó cambiarle que este persona ya existía y va a generar ahí unos errores. Bueno, ese es. Ahora, como necesitamos hacer las operaciones CRUD, ya le generamos una función para la base, para crear la tabla. Ahora vamos a generar una para mostrar los datos. Para mostrar los datos, aquí el manejo es muy parecido a esta función. Mejor dicho, esto de aquí para abajo se va a seguir repitiendo y básicamente lo que va a ir cambiando son las sentencias SQL. Porque miren esta. Aquí está el demostrar datos, el nombre pues es el que uno quiera. Pues es un método de esa clase. Hasta ahí digamos que no hay chiste.
Se hace en un manejo de secciones, en un bloque tree except. Y le decimos, como siempre, o como le dijimos aquí, hombre, conéctese a la base de datos. ¿A cuál? Pues a la que corresponde con este nombre, al DB name, que eso es lo que definimos aquí. O sea, siempre vamos a utilizar el mismo nombre de base de datos para que conecte a la misma base de datos. Y le decimos, aquí el execute no es para crear una tabla, sino para traer todos los datos que están en esa tabla. ¿Cómo lo hacemos? Con ese select asterisco y el nombre de la tabla. Que si ya tenemos probado esa sentencia SQL, sí, la tenemos probada y ahí es donde queríamos tener esto para poder decir, esa sentencia que puse allá es esta misma y si aquí funciona, aquí está probado que también debería funcionar. O sea que si llega a fallar algo aquí en la codificación, es en la codificación de Python y no en la sentencia SQL. ¿Y qué hace aquí? Aquí lo que hace realmente es ejecutar eso, o sea, traer todos los datos que están allá por la sentencia SQL y con esta instruccióncita lo que hacemos es decirle, mire, coja eso y métalo en una matriz. Ustedes recuerdan el concepto de la matriz, ¿no? Que es un arreglo, una grilla o una tabla con los datos que encontró en la base de datos. O sea que básicamente me está retornando es algo parecido a lo que tengo acá, una tabla así. Y esa tabla así la guarda en esta variable que se llama datos. Que si tiene que llamarse datos, no, o sea, el nombre de las variables se la inventan ustedes, pero bueno, yo les voy a pasar esto y ustedes deciden si dejan esos o trabajan con otros. ¿Qué puede pasar cuando mandamos esta sentencia SQL? Pues una cosa puede pasar es que la base de datos no tenga datos, ¿cierto? Nadie le ha puesto datos, pues puede estar vacía. Cuando ustedes inician a ejecutar eso, pues puede estar vacía. Entonces, pues, ¿qué es lo que le estamos diciendo acá? Que si encuentra datos y todo estuvo bien, retorne los datos. O sea, coja esto que le entregó la sentencia y retórnelos para quien se los pregunte. Por ahora estamos construyendo el método y no sabemos pues en qué momento lo vamos a llamar, pero pues sí sabemos es que lo necesitamos. Si no encuentra nada, retorna cero, ¿cierto? Entonces, pero mire lo que nos ayuda a hacer la excepción. Si intentó esto y falló todo, entonces pasa por acá y dice error al mostrar los datos y le manda que retornó el motor. Es decir, por ejemplo, nombre de la tabla desconocido. Eso, más que todo, es para nosotros como programadores saber qué error está retornando y poder ir a corregir. Eso es lo que hace esta función de mostrar datos. Pero si ustedes recapitulan un poquito esto, en realidad lo que está cambiando es la sentencia acá. Vamos a mirar la insertar datos. Entonces, pues obviamente la insertar datos que necesita, pues los datos que va a insertar. Eso es como muy, muy obvio, ¿no? Y esos datos que va a insertar, pues los va a recibir por parámetro. Esos datos que va a insertar, pues serán los que componen la base de datos, la tabla que quieren trabajar. Entonces, está el número de identificación, el nombre, el primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, pero eso de dónde se saca, pues son estos, nombre de identificación, nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, porque es lo que yo necesito para insertarle a esta tabla. Ahí están los nombres en la parte de arriba. Entonces, aquí podemos ir viendo, para ir comparando y sabiendo para dónde vamos. Acá. Entonces, si vamos a insertar a una base de datos, pues
lo que es más normal es que la base de datos exista, ¿no? Pero si no existe, pues nos toca decirle que la cree. Entonces, pues hay una función que se encarga de crear la base de datos si no existe. Si existe, no pasa nada. Y aquí, como les comentaba ahorita, lo que cambia es el insert. Entonces, en este sí quiero llamarle la atención porque cambia un poquitico en algo. Como resulta que todos los parámetros que están por aquí, pues llegan al método, y esos parámetros, esos datos, tienen que ir en concordancia a la sentencia. Quiere decir que acá donde digo insert into, numeramos los, los campos de la tabla. Estos son los campos de la tabla. Si nosotros miramos, en efecto, esos son los nombres, miren. Aquí toca ponerlos igualiquiticos a como los tenemos. Y aquí le pusimos rayita al piso, pues aquí tiene que estar la rayita al piso. Y si este número, la N está en mayúscula, hay que ponerla tal cual tiene que estar, porque si no, él no va a reconocer a dónde ir a poner esos datos que le vamos a enviar. Pero los datos en el values que tiene esa sentencia, los vamos a reemplazar por estos comodines. ¿Ya? Con los signos de admiración, los signos de pregunta. Pero acá se los pasamos. ¿Mm? Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Pues aquí con esto, completando la sentencia, cuando esto se ejecute, en realidad este valor que está aquí se llena por el que está acá. Este se reemplaza por este carácter de este comodín que está acá, este con este con este, y así sucesivamente, y se completa la instrucción SQL como la necesita el motor. ¿Eso por qué la aclaración? Bueno, porque si revisamos aquí, mire cómo está el insert. Está el insert into hasta aquí. Digamos que todo está normal. El values también, porque eso hace parte de la sentencia. Pero estos valores allá los estamos poniendo con estos símbolos. ¿Mm? Así queda la sentencia, mírenla aquí. Pero para que él sepa cómo reemplazar estos signos de pregunta, se las enviamos por aquí. Entonces él lo reemplaza en el mismo orden y completa la sentencia y la ejecuta. Digamos que, bueno, igual va a quedar el ejemplito para hacer coincidir eso y así es como se trabaja este insert. Pero aquí hay otra cosa también interesante en las bases de datos y es este commit. ¿Qué es un commit en una base de datos? Esto, eh, cuando ustedes avancen a su curso de administración y base de datos, pues van a encontrar el commit y el rollback. Eso es popular en las bases de datos y lo que hace es, digamos, eso es como cuando usted entra a su apartamento, mete la llave, ingresó, cierra la puerta y aprieta el candado. Ya, lo que pasó, pasó, lo que fue, lo que se insertó, insertó. O sea, es una forma de decirle, guarde y lo que llegó a la base de datos eh, es lo que se envió. O sea, y se cierra la transacción. Porque lo que nosotros estamos haciendo con los comandos es enviando transacciones. Por eso le dicen que es una base transaccional. Entonces se cierra la transacción y se libera la base de datos para más inserciones. Y por eso ponemos commit. Luego que se hace el commit, entonces ahí sí
pues podemos decir que los datos se insertaron correctamente, porque usted ingresó los datos y cerró el candado. Sí, dijo, listo, ya están en el archivo, ya listo, no hay más cambios para ese. Entonces, si no llegara a pasar este commit, pues sencillamente se genera esta excepción que nos rebotaría o nos devolvería el error de por qué no se pudo hacer la transacción. Y eso es lo que hace la función insertar datos. Pero como nos damos cuenta, realmente lo que cambia es la sentencia SQL. Por eso le estamos gastando tiempito a eso. Mira, y la de modificar datos, ese es exactamente esta misma estructura, solo que aquí, como siempre, vamos a cambiar la sentencia SQL. Aquí estábamos nosotros hace un ratico probando la sentencia update. Y si nos fijamos aquí en esta estructura, pues le pasamos el nombre del campo y cómo va a quedar, o sea, qué dato es el que va a obtener para cada uno de los campos de nuestra tabla. Y le colocamos un where indicándole el campo llave, es decir, la identificación del registro para que él vaya y haga los cambios en esa fila o en ese registro únicamente. Es eso mismo lo que estamos haciendo aquí, pero con una diferencia, y es que utilizamos estos comodines para que cuando nosotros aquí le pasemos los nombres con los que tiene que reemplazar los comodines, pues complete la sentencia, complete este código SQL. Entonces, estos comodines se van a llenar con los datos que le estamos indicando acá, pues eso hay que ponerlos en el mismo orden. En el mismo orden es que aquí tengo nombre y aquí tengo nombre. Aquí primer apellido y aquí le va a llegar el primer apellido. Aquí el segundo apellido y aquí el segundo apellido. Aquí la fecha de nacimiento y a la fecha de nacimiento. Y aquí el número de identificación y aquí le voy a mandar el número de identificación. Es en el mismo orden para que él pueda reemplazar con estos comodines, que son los signos de interrogación cerrando. Listo. Entonces aquí, igual, como es una modificación, entonces vamos a utilizar commit para asegurar o para decirle a la base de datos cierre, haga los cambios y cierre, libere para que otros puedan hacer más inserciones. Entonces aquí lo que vamos a decir es que si fue capaz de insertar los datos, entonces nos salga un mensajito que diga que los datos fueron actualizados correctamente, pero que si no, entonces pues que el número que se envió como identificación no se encontró y por tanto no se pudo actualizar. ¿Eso por qué puede pasar? Puede pasar porque digamos, el usuario, si le estamos diciendo que por favor digite el número de identificación de la persona que quiere actualizar los datos, y claro, él cogió y puso aquí 2222 y eso lo mandó a ejecutar por el código Python que tenemos allá, y no, el código 2 en realidad no existe. Entonces, mire, aquí le está diciendo que 0 filas afectadas. Es lo que está contando acá. Acá. Y es mayor de 0 si afectó más de una fila, se ejecutó correctamente. Pero si no, como en este caso que retornó 0, ¿vea? Pues le está diciendo, oiga, eso no se pudo actualizar. Eso. Para el borrado de datos, ahí sí que se parecen más a las que teníamos porque eh, lo que cambia en realidad es este delete. Entonces, si el anterior era update, pues aquí como lo que estamos borrando, entonces utilizamos delete. Y esa estructura de ese delete, pues coincide precisamente con esta. Es exactamente lo mismo que esa.
Y lo único es que pues aquí le mandamos un comodín y ese comodín corresponde al número de identificación, porque es que el número de identificación es el campo llave. Entonces, todos estos cambiecitos los debemos hacer de acuerdo a la base de datos que hayamos elegido. Pero aquí está la base para hacer eso. Y ya, tenemos la clase que nos hace el CRUD de esa base de datos. Y acá la gracia de iniciar por el modelo es que yo pueda probar si me están respondiendo los datos. Entonces, eso que tengo acá es solo para pruebas. Voy a poner aquí solo pruebas. En producción vamos a comentariar esto. ¿Mm? Vamos a probar solo este modelo. ¿Cómo probamos? Pues sencillamente generamos una instancia de la clase se llama modelo, aquí está el nombre, y le vamos a decir que en esta instancia, nuevo modelo, que fue lo que le puse de nombre, vamos a probar el de insertar datos. ¿Mm? Este es la función. Así aparece la función allá. Entonces, ¿cómo la implementamos? Así. Le decimos insertar datos y le mandamos el número de identificación, pero como todavía no tenemos interfaz gráfica para que le lleguen los datos, entonces los vamos a pasar acá en los parámetros. Y vamos a decir el número de identificación va a ser el 999, el nombre se va a llamar, vamos a poner aquí a Edwin, vea, pongamos aquí Edwin, que no lo tenemos allá, le damos el mismo apellido y eso para no demorarnos. Vamos a guardar esto y lo ejecutamos. Bueno, y hubo un problema acá. Me está diciendo que el término que no está prueba. Aquí sí. Bueno, ahí sí ya conectó, se me ha desconectado el Python. Pero bueno, miren este error. Y quiero que lo detallemos. Y es que está diciendo que la base de datos y tablas personas fue creada correctamente. Pero hubo un error al insertar en la base de datos. O sea que cuando él intentó guardar estos datos que le mandé, encontró la base de datos bloqueada, cerrada. Y eso pasó porque yo tengo abierto este programita y este programita me bloquea la base de datos. ¿Por qué? Porque esta base de datos es local. Esta base de datos no es concurrente, es decir, que no permite que varios usuarios estén insertando. Si eso lo necesitáramos, tendríamos que utilizar eh, una base de datos eh, con estructura, arquitectura cliente-servidor como la que les estaba mostrando al principio. Entonces, aquí ya me toca cerrar esto. Vamos a ponerlo aquí. Sí, por si lo necesito abrir. Listo. Y vamos a volver a ejecutar y los datos los inserto correctamente. Entonces, es esa la gran diferencia. Por eso sucede lo que estaban viendo, que estaba bloqueada la tabla. Pero es la que vamos a trabajar para poder, como les digo, empaquetar la base de datos junto a los archivos para poder probar acá cuando le llegue la solución a los docentes. Si nosotros quisiéramos probar si eso en efecto sí guardó, pues podemos abrir nuevamente
la basecita de datos, eso lo guarda en C, y aquí en user guarda la base de datos. Aquí, bueno, en mi usuario, y por acá está personas y los datos. Bueno, es que yo tengo dos acá. Bueno, es que tengo que elegir la tabla personas. Y aquí está Edwin con la cédula 999, es decir, ahí está funcionando. Listo. Ahí probamos, así podemos probar las demás, pero pues queda el ejemplo para que ustedes lo exploren y bueno, finalmente cuando eso esté probado lo vamos a cerrar acá y ya está. Y listo, eso ya está guardando. El problema es que todavía no tenemos nosotros vista. Entonces es lo siguiente que hay que hacer. Bueno, en la vista es donde ustedes escribirían el código para hacer las ventanas, capturar los datos que necesitan de los usuarios para poder llenar las tablas. Entonces, la vista, pues, es, en este caso, no es una clase, sino es un menú que está orientado a caracteres. Vamos a ejecutarlo acá. Es esto, donde tiene 5 menús, uno que dice mostrar datos, 2 insertar datos, 3 modificar datos, 4 borrar, 5 salir. En sus casos, pues tendrían menús porque hay que hacer interfaz gráfica del usuario, que es la parte que hay que agregarle porque pues como esto lo van a obtener, pues podrían modificar sobre esto y tener ventanas para eso. Pero lo cierto es que cuando ustedes estén haciendo sus vistas, pues tendrán algún botón y el botón ejecutará un comando de estos. Habría que hacer ese cambio. Pero esta es la vista. La vista se comunica con el controlador. Eso es obedeciendo a esto. ¿Mm? La vista se comunica con el controlador. Aquí está la flechita, pero esa conexión desde el punto de vista de programación es esta, que de allá vamos a obtener el controlador. ¿Qué tiene la vista? Pues bueno, la vista cuando las personas ejecutan el botón o eligen la opción, en este caso pues me digitan el 1, aquí lo que estamos haciendo es llamando una función que está en el controlador. Por eso dice que la vista se comunica con el controlador. Ahí vemos otra forma de cómo es que se comunica. Y en el controlador lo que va a hacer es buscar uno de los métodos que nosotros queremos conectar. En este caso, pues como la opción 1 es de mostrar datos, allá abajo está, entonces va y busca una función que está en el controlador que se llama mostrar datos. Entonces, aquí está. ¿Qué debe hacer aquí? Bueno, aquí realmente el controlador lo que tiene que hacer es mirar que esos datos vengan con el formato que usted quiere. Si no viene con los formatos, entonces usted no los deja pasar. Pero hay una ventaja y es que como vamos a utilizar interfaz gráfica, allá mismo en la vista nosotros podemos hacer el control. Por ejemplo, si el usuario hace clic en mostrar, en un botón que usted ponga, y, digamos, usted le está solicitando el número de cédula para buscarle los datos y mostrárselos, y si no lo puso, pues, ¿qué va a pasar? Pues usted allá mismo lo controla e inclusive le deshabilita el botón y no lo habilita sino hasta aquí. Y le ponga el dato en el formato que usted quiere. Pero aquí es donde se controla esas cosas. Y de aquí
Entonces lo que pasa es que él llama al modelo y del modelo llama el método que pues en este caso es mostrar datos. Entonces, si nosotros recapitulamos aquí, el usuario me digita 1, listo. Llamo al controlador. En el controlador llamo el método que se llama mostrar vistas. Listo, va al controlador. En el modelo, en el controlador encuentra ese método, pero ese método llama al método del mostrar datos que está en el modelo. Él llega acá. Esto dejémoslo comentariado porque eso era apenas para probar. Y guardemos acá. Y acá va a buscar un método que se llama mostrar datos. Este se conecta a la base de datos. Este le retorna los datos. Este toma los datos y se los retorna a la vista. La vista, ¿qué hace? Print datos, muestra los datos. O sea que todo lo que sea de visualización, del menú, de las primeras validaciones, de que el campo no me vaya vacío, de los colorcitos, todo eso se hace en la vista. Y bueno, si ejecutamos esto, pues muestra el menú. Entonces, si hago clic en uno, él pues trae los datos y se los muestra porque pues aquí lo está mandando a imprimir. Si le digo borrar datos, que es la opción 4, mira cómo se implementa la de borrar datos. La de borrar datos, pues pide el número de la identificación que queremos borrar, porque vamos a borrar toda la fila. ¿Qué quiere decir eso? Que en mi interfaz gráfica debo pedirle a mi usuario el dato que quiere borrar, el campo llave que quiere borrar, y se lo paso a mi función, y la función lo que hace precisamente es ir hasta donde va para el controlador. Allá que busca borrar datos. Entonces llega aquí, insertar, modificar, borrar datos, aquí está. Toma eso. Luego de aquí le dice al modelo, mire, aquí están los datos, vaya y busque la opción de borrar. En este caso está aquí modificar, borrar datos. Se conecta con la base de datos, hace lo que tiene que hacer, retorna. Retorna al controlador, el controlador retorna los datos que le hayan enviado y la vista muestra lo que tenga que hacer. Entonces aquí le dice que borre ese dato, pero pues no retorna pues el dato borrado. Es en el modelo le dice datos eliminados correctamente y eso es lo que va a mostrar. Entonces borremos un dato para que miremos cómo funciona. Entonces vamos a borrar a Edwin. Entonces 999. Le vamos a enviar el dato. La vista recoge ese dato, se lo pasa al controlador y el controlador se lo pasa al modelo, el modelo lo borra y retorna a la vista. Entonces vamos a ejecutar acá y le vamos a decir que borrar datos. Datos eliminados correctamente. ¿Quién respondió esto? El modelo. Entonces, por eso es que en este mamarrachito que yo les mostraba, la vista se comunica con el modelo, el que le está retornando. Pero no quiere decir que en su lógica no se pueda dar también esto, ¿no? Es que en realidad, como tal, no hay una camisa de fuerza de cómo usted programe, sino eso depende mucho de la necesidad que usted va teniendo. Pero lo que sí es que
es bueno separar estas tres cosas, el modelo del controlador de la vista, porque es que si el modelo me llega a fallar, si es algo contra la base de datos, pues yo tengo que venir a revisar es aquí. Pero si es algo en la vista que no les gustó, que era más anchito, más altico, cositas de esas, entonces es en la vista. Que un error de ortografía, que el menú me se quedó sin tilde, cosas de en la vista. ¿Mm? Y aquí, que no, que es que lo que pasa es que mm, eh, mi, mi usuario decidió que no pueden borrar a los usuarios que tengan la cédula mayor a 10.000. ¿Dónde monto ese control? En el controlador. Entonces recibo y aquí es donde controlo. Y digo, no señor, según las reglas del negocio, ese cédula no se puede borrar. Entonces ya no paso para acá. Ya no, porque ¿para qué voy a hacer ese gasto hasta allá si la cédula no se puede borrar? Y así es el compendio de cómo podemos hacer la gestión de datos. ¿Listo? Y eso es lo que les quería transmitir, comentar, compartir el día de hoy. Ya les voy a pasar el código, les voy a pasar también el archivito que utilicé para que lo prueben por allá y se pongan a trabajar el de ustedes. Y yo que recomiendo también que es que esto no es que sea difícil, pero pues si algo no coincide, ahí queda uno analizando un buen rato. Entonces, eh, dejarlo para un día o 2 días antes de entregar para gestionarlo seguramente no es bueno porque eh, mientras se analiza, mientras se encuentra el error, porque bueno, el error puede estar en la sentencia de SQL, el error puede estar en la ejecución del código, hay que buscarlo dónde, entonces hay veces te va tiempo. Entonces es mejor comenzarlo a hacer, probar que pues acá está funcionando, que se supondría ya también debería funcionar, y ir haciendo el de ustedes, hacerle una copia, ir cuadrando el de ustedes, cuando tengan funcionando el, el programita así como el que vieron, entonces ahí sí se ponen a montar la interfaz gráfica, que eso es normalmente lo último que uno hace. Porque si funciona así, pues la interfaz gráfica básicamente lo que reemplaza es estos menús que están escritos con texto a unos dibujitos más elegantes. Pero eso también lleva tiempo. Entonces, pues ahí quedamos pendientes del desarrollo de eso. Y cualquier cosita, pues van preguntando porque, pues, no, hasta que no se sienten a desarrollar, pues no sabemos o no saben ustedes qué dificultades son las que se van apareciendo. Bueno, esto sería, estimados estudiantes, por hoy no sería más. Aquí encuentro la internet. Bueno, bueno, no sé si tengan algunas dudas o, o me van preguntando luego, pero bueno, básicamente es eso. Y pues nada, pues por ahora les deseo una feliz noche. Vale, profe, muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Bueno.